Hola, me llamo Ignacio Ugarte, soy de Pamplona, soy doctor en astrofísica y vivo en Washington, D.C. desde 2005. Trabajo en un departamento de ciencias del espacio de un laboratorio federal del gobierno americano y estudio los procesos de formación de la atmósfera del Sol, la corona. Y también colidero la explotación científica de nueva instrumentación para satélites y cohetes que van a estudiar las propiedades del plasma solar con espectrógrafos de alta resolución. De 2014 a 2016 fui presidente de ECUSA y tuve el placer de participar en el proceso de creación de la asociación. Yo soy Teresa Nieves Chinchilla, soy científica e investigadora en el Centro Espacial de Vuelo de la NASA aquí en Greenville, en Maryland. Soy también Project Scientist, soy también investigadora encargada del proyecto Solar Orbiter, que es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Llevo en Estados Unidos 16 años y bueno, pues soy de Alcobendas, de una ciudad de Madrid, al norte de Madrid, y también soy aquí de Estados Unidos. Nací en Jaén, soy andaluza. A pesar de que también he estudiado en Lejona, que he oído que tú has estudiado en la Universidad del País Vasco, yo estudié en Lejona también algunos cursos de graduada hace mucho tiempo. Estudié en Madrid la carrera de bióloga, la Complutense. Me casé con un americano antes de terminar la carrera, me vine a Estados Unidos muy joven, con 21 años. Regresé a acabar mi carrera, aquí hice el máster, hice otro bachelor, hice otra licenciatura porque mi segundo idioma es el francés. Hice otra licenciatura para aprender el inglés y hice una licenciatura en educación española. Después salté otra vez a las ciencias, hice el máster en una universidad americana, Old Dominion University, y el doctorado en Eastern Virginia Medical School, que está en Norfolk, Virginia. Me vine por un año a Estados Unidos y me pasé el año preparando unas oposiciones, volví y las saqué. Y entonces pregunté, ¿y tengo que volver mañana? ¿Tengo que venir a trabajar el lunes? Me dijo, doctor notario, por favor, vuélvase, que sabemos que tiene algo importante, algún experimento importante seguro que está haciendo. Como todos los míos, dije, pues claro. Me volví y de paso me empezaron a pagar, pero me volví. Y como un mes después conocí a una peruana con la que llevo casado casi 40 años y con la que he tenido mi cuarto nieto hace una semana y media, y también científica, y entonces ya lo de volver a España nunca tuve lugar. Pues yo soy Susana, llevo en Estados Unidos casi 30 años, soy de Madrid, estudié en la Complutense de Madrid, hice el doctorado allí. Durante el doctorado me vine a hacer unos estudios aquí a un laboratorio y luego dijeron, bueno, pues vuélvete para acabar, ya sabes, acabé la tesis, pero me quedaban unas cuantas cosas pendientes y me dijeron, vuélvete para acabarlo, una beca por 6 meses, hace 30 años. Me encontré, como igual que Vicente, encontré a mi marido americano, nos casamos, 5 hijos después, pues aquí seguimos. ECUSA surge en muchas cabezas y en muchos lugares. Mi ECUSA, la parte que me toca a mí, surgió por mi propia necesidad de encontrar otros compañeros españoles que estaban en las mismas situaciones que yo, y también un poco pensando en las personas que venían nuevas, porque en aquella época además había muchos investigadores que estaban emigrando de España y que estaban llegando a Estados Unidos, y conociendo lo difícil que es ir a un país nuevo y conocer una comunidad nueva, un entorno nuevo, todos esos retos, pues me parecía importante tener una comunidad de científicos españoles. Encontré con este otro grupo de chiflaos, que no recuerdo cómo llegamos todos a coincidir en el mismo punto, y recuerdo que nos fuimos a tomar unas cosas ahí por el DuPont Circle. Nos sentamos los 4, los 5, los 6 o los que estuviéramos ese día y empezamos a planear la cosa más en serio. Yo decía, fue un proceso muy convergente, había días que a veces se descartaban, se volvían a traer, tal, y acabamos siendo profesionales de la ciencia, científicos investigadores, pero también técnicos, divulgadores. Eso es lo que es ECUSA. Desde la embajada nos llamaron para un poco promover esa sinergia entre científicos en Estados Unidos. De aquel encuentro en la embajada
hubo muchísimas discusiones, y discusiones me refiero a debate interno entre nosotros, pero nos parecía importante mantener nuestra identidad como científicos y nuestra independencia. Había como tres cosas que queríamos. Estábamos los científicos, teníamos una especie de triángulo en unas presentaciones, me acuerdo, en el que estaban los científicos, estaba las instituciones y estaba la comunidad. Entonces nosotros queríamos servir de vínculo, una especie de feedback, una retroalimentación de los propios científicos hacia nosotros mismos, de apoyo propio a los profesionales de la ciencia. O sea, una persona como tú nos contacta y dices, hay una comunidad aquí que está dispuesta a servirte y darte un servicio a ti, porque somos una asociación. Luego estaba un contacto con la parte de la comunidad, que es la divulgación, contacto. Por eso María Susana ha hecho muchas cosas a través de ALCE, una asociación de padres y de temas de divulgación de aquí del área de Washington. Cómo nos comunicamos los científicos con la sociedad, y luego está cómo nos relacionamos con las instituciones, que haya un organismo, un núcleo que represente en cierta medida, no representas a todos, pero que haya alguien que pueda establecer un diálogo con las instituciones para que se hagan cosas desde un punto más, somos un grupo de científicos, queremos hacer estas cosas, como lo veis vosotros. Lo que había que hacer era convertirse en corporación, y eso lo conseguimos a través del gobierno de D.C., y de Washington, y entonces teóricamente incluso se incorporó como corporación en Washington DC, que era el paso inicial para luego poder ser una non-profit. Y entonces pues se trabajaba desde el punto de vista de los estatutos, que Iñaki ha hecho muchas horas en ellos, otras partes más organizativas, como crear las comisiones, dentro de las comisiones ver un poco cómo era el flujo de comunicación entre comisiones, capítulos, todas esas estructuras que había, pues todo eso fue uno de los retos que para mí supuso más energía y más esfuerzo que verdaderos de cabeza. Yo, que nunca había estado expuesta a la parte legal, me di cuenta que era muy importante y relevante que para que una sociedad funcionase, como pasaba con el Centro Español, era importante esta parte ahí. Porque en este proceso lo que ha sido crítico, aparte de constituirse como una non-profit, ha sido el apoyo de la embajada desde el primer día. El primer día, y después no solamente de la Fundación Areces, que entra posteriormente, pero yo creo que el embajador Ramón Gil Casares, que era el que organizó aquella reunión inicial con 8 o 9 de nosotros, lo tomó muy en serio y ha habido un impulso. Y después se creó un puesto que ha desaparecido para una especie de consejera de tecnología y ciencia, que se llama Ana Elorza. Ana Elorza dio un gran impulso a la expansión de CUSA de Washington, a todos los capítulos que has nombrado anteriormente. Asegurarnos que la asociación era nuestra, o sea, no era que la embajada, porque también sabíamos que si la embajada la llevaba, pues se moriría, o sea, cuando faltara el apoyo. Entonces queríamos asegurarnos de que realmente era nuestra asociación. Y hay que decir una cosa de la Fundación y de Raimundo, o sea, en esos momentos no era nada evidente que tú pudieras apostar por una asociación como ECUSA y que te ibas a funcionar y ibas a dar un dinero y te iban a hacer unos eventos. O sea, fue una apuesta, me atrevo a decir, de Areces, pero también personal de Raimundo, y hay que valorárselo mucho. Estamos súper agradecidos con Raimundo. O sea, es una persona que apostó por este proyecto, ha estado desde 2014, sigue ahí. Y supongo que les ha ido muy bien y están contentos por cómo se ha respondido, pero había que hacer esa apuesta en ese momento, dar un dinero para hacer una serie de eventos en Estados Unidos, y se hicieron esos eventos. Yo voy a añadir 2 segundos a tus 30, y es Isabel Domínguez. Yo creo que tenéis que localizar a Isabel Domínguez, porque Isabel Domínguez ha hecho tanto por ECUSA en Boston, y ha sido una mujer que metódicamente organizaba las reuniones yo creo que eran las de las de desarrollo y professional. Ha sido increíble, es del País Vasco, la cantidad de horas que esta mujer ha metido como voluntaria para mover todo el grupo de Boston. O sea que esos son mis 2 segundos a los de Iñaki. Isabel Domínguez.